No te puedes perder esta receta de gelatina de 3 leches que es rápida, fácil y queda realmente deliciosa. Además es el complemento perfecto para una gelatina de mosaico o puedes combinarla con fresa, con chocolate, con frutas o el sabor que a ti más te guste. Aquí en la esquinita del video te voy a dejar estas recetas. La fiesta mágica. Para preparar nuestra gelatina de 3 leches necesitamos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de media crema, una cucharadita de extracto o esencia de vainilla y 5 sobres de grenetina que equivalen a 35 gramos si es que quieren una textura firme como la que yo voy a hacer. Pero si no la quieren tan firme pueden poner únicamente 4 sobres o 28 gramos. Para hidratar la grenetina usaremos 250 mililitros de agua a temperatura ambiente. Este es el molde que voy a utilizar y tiene una capacidad de 1,5 litros o 6 tazas y está súper bonito. Engrasamos con un poquito de aceite de cocina y una servitoalla, así evitaremos que la gelatina se pegue. Y ya que está bien engrasado, lo llevamos al refrigerador mientras preparamos nuestra gelatina. Comenzamos hidratando la grenetina o gelatina sin sabor y vamos a espolvorearla en forma de lluvia en el agua. Como les comentaba, pueden usar 4 sobres que son 28 gramos si es que no van a desmoldar su gelatina o si no les gusta que quede tan durita. Dejamos reposar entre 5 y 10 minutos en lo que preparamos nuestra mezcla de 3 leches. En un bol colocamos las 3 leches, que es la leche evaporada, la leche condensada y la media crema. La media crema pueden sustituirla por heavy cream o crema para batir y les va a quedar también igual de cremosita. Agregamos también la vainilla e integramos perfectamente todos los ingredientes hasta que la mezcla quede tersa y sin grumos. Ya que está lista, regresamos a nuestra grenetina que ya tenemos aquí reposando y la vamos a calentar ya sea a baño María o en el horno de microondas en intervalos de 15 segundos en 15 segundos hasta que se vuelva completamente líquida. Y así mientras está calientita todavía es el momento de agregarla a nuestra mezcla de las leches. Y vamos a ir incorporando lentamente en forma de hilo mientras movemos la mezcla de las leches para que no se formen grumos y se puedan integrar perfectamente. En total me salieron 5 tazas que son 1 litro, 1/4. Ahora vamos a vaciar en el molde en el que vamos a poner nuestra gelatina y pueden hacerlo con un colador para que cualquier imperfección pues quede allí. Si la gelatina ya se está cuajando pueden meterla a calentar un poquito para que no esté muy espesa. Y que no les pase lo que a mí, que hacía mucho frío y ya se estaba empezando a cuajar. Aquí pueden ver la consistencia ideal, que es líquida y fluida. Llevamos a refrigerar hasta que esté completamente cuajada, de preferencia por toda la noche. Al día siguiente, miren, ya está completamente cuajada, pueden ver la firmeza que tiene. Y bueno, pues vamos a desmoldar la gelatina, pueden mojar sus dedos para no maltratarla y pasamos por toda la orilla para despegar la gelatina. Ponemos agua en la base para que la gelatina resbale y la podamos acomodar después. Volteamos la gelatina y vean nada más qué bonita forma tiene. La acomodamos si es necesario y bueno, pues ahora solo nos falta decorar. La pueden dejar así solita o la pueden decorar con un poquito de crema chantilly como yo lo estoy haciendo. Esta es una chantilly casera que acabo de hacer. Les dejo el video con la receta aquí en la esquina. Ponemos la cerecita del pastel, bueno, la cereza de la gelatina y vean de qué forma tan facilita y sencilla podemos decorar una gelatina, pero se ve bastante bonita. Y vamos a partirla para que vean qué cremosita queda. Vean esta textura que tiene y el sabor nada empalagoso, muy rico, pero lo más interesante es que combina a la perfección con prácticamente todos los sabores de gelatinas y puedes hacer postres tan deliciosos como el gelaflán, imagínate. Además de que puedes ponerle transfers o imágenes comestibles. Estoy segura que es una receta que te servirá muchísimo. Gracias por acompañarme, los veo en el próximo video.